del cacao. Yo sé esto de la Nili, no está mi video. Sí, ahí está, luego les enseño. Ok, estamos en otra asignatura ahorita. ¿Qué vimos la semana pasada? La semana pasada vimos sobre el desfaz o el descrecimiento que hubo, ¿verdad? En estas revoluciones. Que hubo decaimiento económico, que hubo decaimiento social, hubo las guerras, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora un poquito sobre las manifestaciones artísticas que también teníamos en esta época. Al hablar de que hubo también unas manifestaciones artísticas, quiere decir que habían presentaciones, ¿verdad? También había algo de creatividad en ese tiempo, pese a todas las circunstancias que se pudieron presentar. Nuestra destreza de desarrollar 3.1.46 corresponde al criterio de estudios sociales, que corresponde a ¿qué? ¿Qué nos hace referencia esa destreza, Belén? Mami, yo no entiendo qué significa manifestaciones artísticas. Ya vamos a ver, Belén. Examinar los impactos de la crisis de la vida política y el desarrollo de manifestación artísticas comprometidas con el cambio social. Muy bien, las manifestaciones dicen que a pesar de que había una crisis política, ¿verdad? Que nosotros vimos la anterior, donde empezaron a querer solo establecer sus beneficios, establecer sus ganancias, también hay un desarrollo y se alza esta manifestación artística. Vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver, chicos, el siguiente video. Por favor, silencien los micrófonos. Escuche, preste atención. No se le apagó el audio. La Generación Decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. 2 guayaquileños, entre ellos Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa Camaño, y 2 poetas quiteños, ellos son Arturo Borja y Humberto Fierro. Fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. A esta generación se le denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Borja, por ejemplo, a los 20, Silva a los 21, Noboa a los 28 años y Humberto Fierro a los 39. Y porque la muerte de los 4 fue por mano propia. Arturo Borja nació y se suicidó en Quito. Niño aún, viajó a París con Ernesto Noboa y Camaño, Martín Fierro y Medardo Ángel Silva. Introdujo la poesía modernista en Ecuador. Su obra se publicó después de su muerte, La flauta de Onix en 1920 y Poemas inéditos en 1958. Borja comenzó a escribir desde muy joven. Su personalidad y por lo tanto su temática principal estuvo muy marcada en la educación recibida de su padre. Así, la estricta disciplina a la que fue sometido hizo que creciera un ambiente muy represor. Durante un viaje a París, el autor entró en contacto con varios de los escritores más conocidos del momento. En 1800, Ernesto Noboa nació en Guayaquil y murió en Quito, donde hizo amistades con Arturo Borja. Viajó a España y Francia. A su regreso al Ecuador, desempeñó un oscuro cargo de funcionario público. Su único libro, Romanza de las Horas, apareció en 1922. Uno de los temas también fue Emoción Vespertal. Noboa pertenecía a la clase acomodada de la época y estuvo ampliamente influenciado por los principales poetas modernistas europeos durante el siglo
XIX, como Rubén Darío, José Martí, otros. También se identificó con los llamados poetas malditos, franceses, a quienes leyó en su lengua original. Todos ellos tenían un perfil psicológico marcado por la evasión. Humberto Fierro nació y murió en Quito. Pasó largas temporadas en el campo y luego desempeñó un cargo modesto en la administración pública. En 1919 apareció el laúd en el Valle. De su segundo libro, Velada Palatina, se dice que tras haber entregado los originales a la imprenta, los retiró. La obra no vio la luz sino 20 años después, en 1940. En el caso de Fierro, fue el que sobrevivió un poco más de sus compañeros, llegando a rozar las 4 décadas de vida. Su estilo poético difiere considerablemente de los otros decapitados, porque se empeñaba en la perfección de la forma, por lo que sus versos resultan algo severos. Toda su obra está marcada por una especial sensibilidad, producto de su influjo por la poesía francesa. Medardo Ángel Silva nace en 1898 y muere en 1919. Es el poeta más popular del país, no solo por su producción, sino también porque los compositores nacionales, desde los años 20 a los 40, la apasillaron, es decir, le hicieron pasillo. En numerosas ocasiones, y por su prosa, artículos, muchos de los poemas de los escritores de la generación decapitada pueden ser escuchados en la música de Carlota Jaramillo, el dúo Benítez Valencia, Julio Jaramillo, y en versiones más renovadas como el grupo Quimera, Carla Canora, Juan Fernando Velasco, entre otros. Así es que así termina la vida de estos grandes poetas llamados de la generación. Generación decapitada, nombre dado por el escritor Raúl Andrade, porque determina el modernismo en el Ecuador, aludiendo simbólicamente el hecho criminal de su autovictimización consciente a través de las lecturas exóticas, la bohemia y los estupefacientes que les fue pasión caracterizante en la corta existencia que llevaron. La generación decapitada fue una agrupación. Por eso. Hola, muy bien, muchas gracias, chicos. A ver, en lo poco que se escuchaba, porque el audio estaba como que un poco no tan fuerte, nos hablaba de qué. ¿Qué nos hablaba? Sobre los escritores que murieron. Muy bien, ¿verdad? Es correcto. Dice que en esta sociedad decapitada o esta expresión de arte, hablamos de, ok, mi amor, ya te doy la palabra, hablamos de escritores, aquellos que a pesar de las circunstancias, pues también empezaron a escribir, a plasmar esas letras, brisa, escucho. Y decía que esos escritores murieron a muy temprana edad. Ajá, murieron a muy temprana edad, A eso de los 20 años. pero ¿qué dicen que ellos, dónde se escuchan generalmente las letras de los poemas que ellos hicieron? En los libros. En los libros. Los libros, ¿y qué más dice? ¿Quiénes más interpretaron esto? Canciones. Muy bien, hay personas. canciones de otras personas que contienen estos poemas que crearon ellos en esos tiempos, en esos momentos. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí, analicemos y respondamos. Entonces, ¿quiénes formaban la generación decapitada? Los poetas. Los poetas, grandes artistas poetas, perfecto, muy bien. ¿Por qué se llamaba generación decapitada? Porque se suicidaron y murieron a muy temprana edad. Murieron a muy temprana edad y ellos... Dígame, Joseph Cherres, ¿quieres hablar? ¿Y qué se me decir? Uno mismo se suicidó. Uno se suicidó, correcto, muy bien, ¿verdad? Entonces ellos murieron a temprana edad, por eso lo conoce así. La generación
Mande, Eso tenemos que copiar las preguntas. mande. Alguien me habló por ahí, creo que era Joseph, dígame. No, yo iba a decir lo que usted dijo. Ya, ok, mi amor, muchas gracias. La generación decapitada, ¿qué era? La generación decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos entre las primeras décadas del siglo XX. 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa, Novoa y Camaño, y 2 quiteños que eran Arturo Borja y Humberto Fierro. Estos 4 escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento del modernismo, ¿verdad? De ese tiempo que existía. Primero escuchemos. De Rubén Darío y la poesía simbolista francesa a finales del siglo XXI. Estos escritores, aquellos que realizaron grandes interpretaciones, grandes diseños, grandes escrituras de todo lo que ellos realizaban, ¿verdad? Eran quienes conformaban esta generación decapitada, ya que, como lo decíamos, son aquellos que murieron a temprana edad. ¿Quiénes conformaban este grupo? ¿O por cuántas personas estaban conformados este grupo de una generación decapitada? Por 4 Por 4 personas, correcto. Eran 2. poetas. Dos poetas. No, todos eran ecuatorianos. Todos eran ecuatorianos. 2 Poetas. 2 poetas. guayaquileños Y 2 quiteños. y 2 quiteños. Correcto. Los 2 guayaquileños eran Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa y Camaño. Y los 2 quiteños eran Arturo Borja y Humberto Fierro. Hasta aquí estamos. Primero présteme atención, yo luego le digo qué es lo que vamos a copiar. Dice, me va a ayudar Samantha a leer el primer párrafo, el segundo párrafo me lo va a leer José Herrera. Vean, dice, ¿qué expresaba el arte de esta época? ¿Qué era aquello que ellos transmitían? Los años 20 y 30 son de gran convulsión social. Emergen sectores populares y medios para hacer escuchar sus demandas y formas de entender la política en el país. Acorde con estos acontecimientos en el país, surgen movimientos artísticos que se plasman en 2 corrientes de fuerte influencia, la generación decapitada y el realismo social. Muy bien, me dice que aquí generaron 2 corrientes, como que las líneas por donde queremos seguir estas obras literarias, estos géneros. Y hubieron 2 principales y esenciales, que fue la generación decapitada, que es la que estamos viendo, y la del realismo social. Veamos, la generación decapitada. ¿A qué nos hacía referencia esta generación decapitada? Vamos. A pesar de la influencia del dispositivo en el pensamiento de la época, en las primeras décadas del siglo XX en el mundo literario surgió un movimiento al que se denominó la generación de Continúe. entre los poetas más importantes de este grupo se encuentran Ángel Silva, Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Arturo Borja, Ernesto Novoa y Camaño, no tiene debido a sus trágicas hechos, ya que los 4 se suiciden. Ok. 2 de Suicidó. ellos antes
Gracias, José. Voy a pedirle a Jimmy que de nuevo vuelva a leer esta parte porque parece que José presentaba pequeños inconvenientes con internet. La generación decapitada, dice, ¿a qué nos referíamos con esto? Empecemos. ¿A pesar? Sí, yo también quiero leer. También, Miss. ¿A pesar, Jimmy? ¿No se escucha? Haciendo bulla. Ya, comience. A pesar de la presencia de abismo en el pensamiento de la época, en las primeras décadas del siglo XX, en el mundo literario, entre los poetas más importantes de Ángel Silva, Humberto Fierro, Amaño, debido a sus trágicas existencias, ya que los cuatro se suicidaron antes de 25 años de edad. Ok, muy bien, gracias. Vean, parece que también se está entrecortando. Bueno, no sé. Recordemos y ya vimos también en el cuadro anterior, por favor chicos, escuchemos, en el cuadro anterior donde nos decía que en esta época, ¿verdad? Dentro del siglo XX y 30, que fue aquellos en donde se desarrolló este proceso, surgieron grandes personajes literarios, quienes conformaron primero un grupo, a los cuales se denominó la generación decapitada, ¿verdad? Mencionamos ya a 4 integrantes de ellos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? 2 guayaquileños y 2 quiteños. Los 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Humberto, y Ernesto Novoa y Camaño. Y 2 quiteños, quienes eran Humberto Fierro y Arturo Borja. Ellos adquirieron este nombre, o el pueblo, el medio les colocó este nombre de generación decapitada porque ellos se suicidaron. Solo 2 de ellos fueron quienes se suicidaron antes de los 21 años, es decir, muy jóvenes, 2 de ellos. En la diapositiva que observamos aquí tenemos 2 ejemplos de unos pequeños fragmentos de los escritos de ellos. El uno de Medardo Ángel Silva, El alma en los labios. Dice así: cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemplas ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día que me faltes me arrancarás la vida. ¿Alguien ha escuchado esto en una canción? No, Miss. ¿No lo he escuchado? Sí. Sí, ¿cómo dice más o menos? A ver, ¿quién me dijo que sí? Belén, ¿cómo dice esa melodía? Cuando de nuestro amor. La llama apasionada, ¿verdad? Sí, eso está escrito también o es utilizada en la melodía. Ajá, amante, contempla ya extinguir. Exacto, esa de ahí es una melodía o es utilizado ese verso. Ese verso. Estaba en una como novela, creo. En ese verso, ese género literario, lo que ellos escribieron, eso es utilizado en una canción. Muy bien, tenemos otro de Ernesto Novoa y Camaño, que dice: hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto, irse alejando mientras muere el día. Ese es otro escrito de aquellos que realizaron. Medardo Ángel Silva, ¿de dónde era? ¿Guayaquileño o quiteño? Quiteño. Guayaquileño, muy bien. ¿Y Ernesto Novoa y Camaño? Quiteño. No, guayaquileño. Guayaquileño, recordemos, los 2 guayaquileños eran Medardo Ángel Silva, y Ernesto Novoa y Camaño. Y los 2 quiteños eran Arturo Borja y Humberto Fierro. Ok, continuamos. Vimos uno, ¿verdad? Donde decía que hubieron 2 corrientes, cuáles eran la generación decapitada y la otra corriente que también se siguió fue la del realismo social. ¿Qué me dice esta del realismo social?
La del realismo social me dice que fue otra de las corrientes artísticas de la época. Se caracterizaba por explorar la valoración de lo propio como búsqueda de una identidad étnica y cultural. Otro elemento importante fue la presencia de las descripciones de las condiciones en las que vivían las personas con los propósitos de denunciar las desigualdades sociales y pronunciar la reflexión buscando transformación social. En nuestro país tuvo dos medios de extensión, era la literatura y la pintura. Estas corrientes artísticas o esta corriente artística se fue más por el hacer el llamado a la gente a concientizar, a querer cambiar eso que estaba mal a nivel mundial dentro de la sociedad, quererlo cambiarlo por expresar algo mejor, por querer transformar en algo proactivo, en algo de superación, al contrario de que solo querían de pronto hundir a los pueblos, hundir al pueblo. Ellos querían mediante este medio, mediante estas artes que ellos hacían, poder expresar lo que el pueblo sentía y hacer un llamado de concientización a querer cambiar todo eso. En la literatura, el realismo social nació con Luis Martínez y su novela A la costa, y entró en su cúspide en los años de 1930 con un grupo de escritores que simpatizaban con las ideas socialistas. Es decir, ellos quisieron seguir transmitiendo esto y ellos tuvieron un auge, se podría decir, es decir, que alcanzaron lo que querían cuando se unió con otro grupo de simpatizantes, otro grupo de escritores, y estos pues plasmaron o relacionaron sus escritos entre sí. ¿Me ayudas, Joseph Chávez? Entre los escritores más conocidos se puede mencionar a Joaquín Gallegos Lara. ¿Correcto? Demetrio Aguilera. Ajá. Enrique Gilbert. Enrique Gilbert. José de la Cuadra. Alfredo Pareja. Díez Canseco. Y Jorge Icaza. El primero fue militante del Partido Comunista, A las luces sobre el agua. Fue su novela más famosa. Aguilera Malta, un escritor, pintor y diplomático. Entre sus obras se encuentran 7 lunas y 7 y Don Goyo. Escribió cuentos, burlas y novelas ilustradas. Muy bien. Aquí hay otro grupo de escritores que pertenecieron a este grupo, en cambio de ellos se fueron también, o se fueron mucho más allá que poemas, a realizar una literatura, a realizar libros, a realizar narraciones, expresiones. Si bien nos menciona aquí, hay un grupo grande de, por ejemplo, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gilbert, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Canseco y Jorge Icaza. Dice que el primero, ¿quién fue? Joaquín Gallegos Lara, ¿verdad? Es un militante del Partido Comunista, y su primera novela fue Las cruces sobre el agua. En esta novela de aquí, en este escrito, en este relato, de Las cruces sobre el agua, nos relatan la época que vivió el pueblo cuando empezaron. ¿Se recuerdan? En una de las revoluciones que nosotros vimos, el pueblo se levantó en protesta y empezaron a morir muchas personas del pueblo, y que ¿a dónde empezaron a arrojar esos cadáveres? Al agua, ¿verdad? Empezaron a arrojarlos al agua. Entonces, muy bien. ¿Qué les decía yo? Que ellos narraban lo que estaba sucediendo en sus escritos. Entonces, esta novela de Las cruces sobre el agua nos hace referencia a esa etapa que vivió el pueblo, a la etapa de que hubo sufrimiento, de que hubo despidos, de que las personas se empezaron a levantar en protesta y que los muertos empezaron a lanzarlos al río porque ya no había espacio. Ya, a esto hace referencia a esta novela de Las cruces sobre el agua. ¿Y por qué las cruces? Porque las personas empezaron a hacer unas tablillitas, ¿verdad? Con una cruz y una velita. Y esas las ponían en el agua. Entonces de aquí parte esa novela, transmitiendo esa época que vivió. En el río Guayas,
Eso era antes. Transmitiendo esa época por la cual atravesó el pueblo del Ecuador. En ese tiempo, en ese entonces, que desde ese tiempo hasta ahora, pues ha pasado muchísimos años, Pero ahí se muchísimo tiempo. encerraron, o sea, ahí están. Puede ser que se hayan quedado ahí, puede ser que haya, recordemos que el río tiene su corriente, sigue su curso, obviamente tantos años el cuerpo no va a estar intacto, se empieza a descomponer, empieza a formar como abono para la tierra, infinidad de cosas. Entonces, en eso es lo que hace referencia a las diferentes novelas que ellos presentaron. Tengo su actividad, tengo su taller. ¿Cuál es su taller? Usted va a contestar las 2 preguntas que tenemos dentro del taller, 2 preguntas sencillas que usted tiene ahí dentro de su taller. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Vamos a investigar información sobre la producción artística de uno de los personajes de la generación. Por ejemplo, yo tengo aquí Medardo Ángel Silva. Usted me dice, ya, yo voy a buscar sobre Medardo Ángel Silva. O no, yo voy a buscar sobre Arturo. ¿Arturo cómo? Arturo Guasamín. Arturo. No, Arturo, ¿qué? ¿Cuáles fueron los 4? Los 4 que empezaron con la... Uno era Medardo Ángel Silva, el otro era... Arturo Pareja. Arturo Pareja. ¿De dónde me sacaron Arturo Pareja? Los 4, tengo Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro, de esos 4. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, Brisa va a coger Humberto Fierro. Entonces, de Humberto Fierro yo voy a buscar una producción artística. Quiere decir, uno de los poemas que él escribió. Por ejemplo, yo busqué aquí Medardo Ángel Silva y tengo A Flor de Labios. Mi musa todo ingenua por ser joven, se yergue melodiosa sobre un plinto, gusta de jazmín que arroben y los monovios que los asilen. Tienen los cisnes del sueño, bienes azules de los cielos y las nubes, un jardín otoñal para Jiménez y para Nervo, un coro que me imagino aquí es de querubines. Y el alma es el éxtasis de las palmas y martirios. Las letanías es el celeste coro, tiene María blancos lirios y San Pedro las trompetas de oro. Ya, este es un poema. Entonces usted va a buscar una de esas producciones del artista, de uno de los personajes, de los 4 personajes que conformaban la época decapitada, y usted va a buscarme y va a sacar ese escrito, esa producción artística que realizó. Y también vamos a buscar una imagen de una de las pinturas que se realizó o que realizó Osvaldo Guayasamín, que también fue un gran artista, y él expresaba lo que sentía mediante ¿qué? Sus artes. ¿Y sus artes de qué eran? Sí, lo podemos hacer. ¿Sus artes qué eran? Eran poemas, él escribía poemas, Osvaldo Guayasamín escribía poemas. No, él hacía arte con sus manos. Pinturas, ¿verdad? Arte con sus manos, entonces va a buscar uno de esos. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, lo puede hacer en Word, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Y se le queda 2 minutos de la reunión. Así es, nos queda 2 minutos de la reunión. Yo le voy a dar 5 minutos para que usted busque uno rapidito, uno de los 2. Le voy a dar 5 minutos, es decir, nos vamos a desconectar y dentro de 5 minutos nos volvemos a conectar. En ese lapso de los 5 minutos, usted busca el poema, la representación artística de uno de los que conformaron la generación decapitada y una imagen de Osvaldo Guayasamín. ¿Cuáles va a escoger dentro de los 4? Por favor. Dentro de los 4, el que usted prefiera. Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. De los 3.
No. De los 4 escoges solo uno. Y de ese que tú escojas, buscas una producción de ellos. ¿Pero de qué? ¿Cómo de qué? Una producción quiere decir uno de los poemas que ellos realizaron. Tengo 4 personajes. Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Por ejemplo, de los 4, ¿cuál escogería Samantha? Samantha, de los 4, ¿cuál escogerías? Rápido. Mister, vamos a buscar en Google. Poner en Word. Samantha, ¿cuál? El último. Ya, Humberto Fierro. Entonces tú buscas en Google digitas producción de Humberto Fierro. Entonces ahí le sale uno de los poemas de Humberto Fierro. Y eso es lo que me va a presentar y lo va a leer. Me hizo una ¿Cómo se pregunta. llamaba? ¿Cómo se llamaba? Me hizo una Humberto pregunta. Fierro. ¿Cómo se llamaba el que tenemos que hacer por obligación? Por obligación, Osvaldo Guayasamín. Eso sí tenemos que Ok, buscar gracias. una de las representaciones, es decir, una de las pinturas que él haya realizado. Ok, voy a darle 5 minutos para que realice la actividad. Son 10:52. Quiere decir que a las 10:57 nos volvemos a conectar. ¿Y qué hay que hacer, por favor? Terminé. Lo copia y lo pone en Word. Lo copia y lo pone en Word para que lo pueda presentar. Terminé. Se me va y se me viene. Muy bien. Mande. No copio. Y al mismo te haya llamado. Mijo, tienes que buscar